Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Lozano y yo voy a estar hablando sobre el comunicado 355-2005 que fue promovido ante el Comité de Derechos Humanos por Humanitarian Law Center. Humanitarian Law Center es una organización no gubernamental en Serbia que se dedica a monitorear y documentar las violaciones a los derechos humanos en este país y en casos también intercede por las víctimas, como es el caso de este comunicado. Este caso se trata de un menor de edad, él tenía 10 años el día que suscitó el evento, eh, que sufre de abuso sexual por parte de 5 individuos. Dentro del comunicado al menor se refiere como X, el caso es X contra Serbia. Eh, Antes de entrar en detalle, nomás puedo dar un poco de antecedentes. Básicamente, el menor X entra a un bar el 15 de noviembre de 2002 y se embriaga. Eh, Ahí conoce a dos hombres y lo abusan sexualmente. Después los hombres se lo llevan a otra ubicación y se ven con otros 3 hombres y entre los 5 vuelven a abusar sexualmente del menor. A los días, no menciona cómo, pero X se ve con una enfermera a la cual se refieren como W y pues la enfermera se da cuenta que tiene pues, indicios de abuso sexual al menor y lo convence de que reporte la situación a la policía. Logra convencerlo y lo reporta. Dice ahí que el presidente municipal del poblado donde suscitó el abuso le da alerta a la fiscalía de la entidad para que investigue. Eh, y cuando al enterarse por parte del presidente municipal, la fiscalía dice que la policía nunca le avisó, que ellos no tenían conocimiento de ese caso. Total que para cuando el tribunal ordena investigar a los dos individuos, a los dos primeros individuos que cometen el delito, ellos ya habían huido del país. Se logra detener a uno de ellos en Austria y extraditarlo a Serbia, pero para entonces el menor misteriosamente cambia su testimonio y el Estado decide remover todos los cargos. El Estado dice que retiró los cargos por falta de pruebas porque el menor cambió su declaración y dijo que en realidad los imputados no habían cometido ningún crimen. Bueno, el imputado al que lograron extraditar. Eh, También porque los testimonios que habían rendido declaración, el Estado consideró que el testimonio que dieron era más como un chisme de, porque no había como que información concreta. Después de esto, de que se retiraron los cargos, empieza una cobertura mediática masiva en el país, lo que causa una gran indignación. Se exponen fallas en el proceso penal, se exponen que hay nexos entre los acusados y entre funcionarios públicos. A estas alturas también se revela que el niño le confiesa a la enfermera que sus padres lo habían obligado a cambiar la declaración y se descubre que los autores del delito le habían ofrecido dinero a los padres para que el niño cambiara la declaración. Y eso se comprueba porque en el hogar se empiezan a ver muebles y cosas que antes no les hubiera alcanzado a ellos. También se revela que los testigos habían sufrido varias amenazas para que no rindieran declaraciones por parte de los autores del delito. También cabe mencionar que el menor era de origen romaní, también conocidos como gitanos. Es una comunidad que dentro de Serbia se han visto oprimidos históricamente y que son víctimas de racismo sistémico, pero es algo que voy a tocar más a fondo.
El punto que quiere establecer Humanitarian Law Center es que el Estado tomó parte en el sabotaje de la investigación de las actuaciones nacionales. Da como ejemplo que los testigos, bueno, se habla específicamente de las testigos W, que es la enfermera, sí buscó protección judicial, pero se le negó. Y el Estado sabía, ¿no?, de que los autores estaban haciendo amenazas a los testigos oculares. Y otro ejemplo es que se le quita la custodia a los padres de X y de sus hermanos y se le da la tutela de X y de sus hermanos a una trabajadora social del Estado. Esta trabajadora le da poder a Humanitarian Law Center para que actúe en presentación legal de X, pero lo da y lo quita como 3 veces, entorpeciendo totalmente la investigación. Humanitarian Law Center lo que quería hacer era, porque a este punto nomás, a esta altura nomás estaba tomando acción contra los 2 primeros individuos, entonces quiere, como Humanitarian Law Center quería expander la investigación y agregar a los otros 3 individuos. Trata de agregar a esos 3 individuos, pero no logra hacerlo. Finalmente el juez suspende la investigación y decide no continuar con el proceso. La última vez que se retira el poder y ya no se le volvió a otorgar a Humanitarian Law Center fue en agosto de 2003. A partir de esta fecha ellos ya no tienen comunicación alguna con el menor, ni con la familia, ni con la tutora, no tienen acceso al expediente, ni nada, pero siguen monitoreando el caso de lejos. Y es hasta diciembre del 2004 que promueven este comunicado ante el Comité de Derechos Humanos. Ok, en cuanto a la denuncia, el actor alega que se violó el artículo 7 del pacto, es el artículo que dice que el Estado debe proteger a sus ciudadanos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pues es evidente que el trato que sufrió X fue, pues, degradante, ¿no?, y inhumano. También dice que se viola el artículo 2, párrafo 1 y 3. Básicamente dice que el Estado debe garantizar que los individuos que sufran violaciones a sus derechos humanos puedan interponer recurso efectivo. Y pues es el punto que está tratando de hacer el actor, es que el Estado parte tomó un rol activo en sabotear la investigación y al no investigar el incidente con prontitud e imparcialidad. El actor también alega que el menor sufrió violación al derecho a la vida privada y se ampara con el artículo 17 del pacto, que protege contra ataques a la honra y reputación de los individuos, en conjunto con el artículo 2, párrafo 1 y 3. Respecto a esto, el actor dice que el trato, el abuso sufrido por la víctima constituye una injerencia arbitraria a su vida privada, y el actor hace mención que a jurisprudencia del comité que dice que la vida privada abarca el ultraje a la dignidad. El actor también dice que hubo violación al artículo 24, párrafo primero, que habla en contra a la discriminación a los niños. Básicamente ellos argumentan que, bueno, interpretan este artículo como que el Estado está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para no vulnerar las condiciones de los niños. El actor considera que con la actuación omisa que tuvo el Estado en las actuaciones nacionales, el Estado contravino este artículo, porque evidentemente las autoridades nacionales nunca se guiaron por el interés del niño. Aparte de esto,
el Estado dice que el abuso, el que sufrió la víctima, fue porque, como se mencionó antes, él era de origen romaní y ya existía un padrón en el país de discriminación hacia esta comunidad. Regresando un poco a cuando se le retira por última vez el poder al actor, el poder ya nunca se le vuelve a dar. Entonces se cuestiona si en verdad esta organización puede promover el comunicado ante el comité si no tiene ninguna autorización expresa ni del niño, ni de su tutor legal o de sus padres. Entonces, respondiendo a esto, el actor dice que el comité permite, basándose en jurisprudencia pasada, permite que una comunicación se pueda presentar a nombre de una víctima cuando la víctima no pueda presentarla personalmente, especialmente en casos de niños, como es este caso. Como dije, el actor se basa en jurisprudencia pasada sobre este tema y dice que para decidir sobre la habilitación de un abogado procurador, como lo quiere ser Humanitarian Law Center, el comité toma 4 criterios. El primero es si existía o se disponía de otra representación más apropiada, o sea, otro representante que no fueran ellos. Y la respuesta de Humanitarian Law Center es que no había, al momento que se intentó promover el comunicado, alguien más representando al menor. Los padres, dice que los padres ni la tutora del Estado nunca estuvieron dispuestos a entablar acciones en contra de los sujetos que cometieron el delito y dice que ellos pues fueron los representantes legales de X en todas las actuaciones nacionales. Como segundo criterio se tiene el carácter de los lazos entre el promoviente, en este caso Humanitarian Law Center, y la víctima. Y la respuesta de ellos es que, pues, que fueron los representantes legales en todas las actuaciones nacionales. El tercer requisito es el objeto y campo de aplicación expuesto en beneficio de la víctima. Y Humanitarian Law Center expone que la comunicación que se intenta promover se circunscribe a las denuncias de que la investigación penal en el país no se ajustó a las normas consagradas de la Convención. Y como último criterio es la existencia de conflictos de interés entre la víctima y el abogado. Y pues el actor dice que no hay ningún conflicto de interés. Ya como argumentos finales, el actor le recuerda al comité que todas las instancias en actuaciones nacionales ya fueron agotadas y que el Estado jamás se vio dispuesto a darle una reparación jurídica a la víctima, a pesar de que el Estado tenía suficiente información para investigar y procesar a los autores del delito. Les recuerda que las autoridades locales y el Ministerio Público nunca estuvieron dispuestos a pues, investigar debidamente el caso y denuncia las múltiples amenazas que sufrieron los testigos. Recuerda que el Estado fue como una parte activa, un rol activo en entorpecer la investigación, específicamente otorgando y retirando varias veces el poder, que pues esto saboteó todos los esfuerzos de Humanitarian Law Center para impulsar la investigación y que pues al final fue un juez del Estado quien cerró definitivamente la investigación. Lo que ya al final el actor está solicitándole 4 cosas al comité. La primera es que se reabra la investigación penal. La segunda es que se interrogue confidencialmente a los testigos y que se les dé la protección judicial necesaria. Como tercera es castigar a los responsables del abuso sufrido por el menor. Y la última solicitud es que se le indemnice a la víctima. La respuesta de Serbia es que acepta que la investigación penal no se ajustó a las disposiciones del pacto, que no se pegó a la normatividad, pero se enfoca más en cuestionar la admisibilidad de la comunicación.
Ellos básicamente dicen que el actor, Humanitarian Law Center, no está habilitado ante el comité y que la denuncia no está bien fundada, que no se entiende bien las violaciones a los artículos. Eh, Justifica su argumento de inadmisibilidad en el artículo 2 del protocolo facultativo. Dice que el actor no ha justificado su facultad de presentar la denuncia en representación de la víctima. Y el Estado dice que sí, en efecto, el actor sí representó al menor en las actuaciones nacionales, pero recuerda que al final se le retiró el poder definitivamente y que pues, nunca buscó ni al menor ni a los padres para que aprobaran la denuncia interpuesta por el actor. En respuesta al argumento que hizo el actor de que ellos son los más aptos para representar al menor porque no hay alguien más, el Estado les recuerda que después de que se les retiró el poder, la investigación siguió por 3 meses más y ellos ya no estaban al tanto. Y dice que bien pudo haber solicitado la aprobación de los padres o del menor, pero que el actor nunca estuvo dispuesto a buscar aprobación y por ende sí existe una representación más apropiada que sería los padres del niño, es lo que alega el Estado. El Estado responde al argumento de que la presente comunicación se circunscribe a las denuncias de que la investigación penal no se ajustó a las normas del comité. El Estado acepta esto, pero dice que en verdad hay más de fondo, que es más amplio y no se da mucha explicación sobre esto. Solo dice que hay más detrás de esto. En cuanto al argumento de que no había eh, conflicto de interés, el Estado admite que no hay algún conflicto de interés y ya como argumento general dice que el Estado sí vio por las necesidades del niño. El Estado dice que ellos le retiraron el poder al a Humanitarian Law Center ya definitivamente porque consideraron que si seguían actuando en el procedimiento iba a afectar negativamente al niño. El Estado durante el comunicado, bueno, a su respuesta al comunicado, reitera su postura de que ellos consideran que Humanitarian Law Center no es la única ni la mejor opción para representar legalmente al menor. También formula observaciones al fondo del comunicado. Invoca el artículo 2, párrafo 14, que dice que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Y el Estado dice que el tribunal nunca encontró prueba suficiente como para proseguir con la investigación penal en contra de los 5 autores y niega rotundamente que el menor haya sufrido un trato discriminatorio por parte de las autoridades por ser de origen romaní. En cuanto a la declaración que hizo el actor de que los padres habían forzado a X a cambiar su testimonio para retirar los cargos, el Estado admite esto, pero le echa más la culpa a los padres que a los autores del delito. Eh, y ellos dicen que los padres ofrecieron convencer al hijo que cambiara su testimonio a cambio de dinero de los autores. Y dice el Estado que entonces por eso le removieron la tutela, que ellos que tenían conocimiento de la situación y tomaron cartas en el asunto y pues les quitaron la tutela. Después el actor, Humanitarian Law Center, tiene comentarios respecto a la contestación de Serbia.
En cuanto a la declaración de que Serbia no considera al actor como la mejor representación legal ante el comité, el actor le recuerda que ellos han presentado varias denuncias ante órganos internacionales de derechos humanos y que no hay otra organización eh, dentro de Serbia que cuente con la experiencia, sobre todo internacional, que tienen ellos. Y en cuanto a la crítica al fondo, eh, el, el actor le recuerda al Estado que W fue la única persona dispuesta a declarar eh, acerca de todas las circunstancias del incidente y ha recibido múltiples amenazas. Eh, el actor recuerda que un tribunal declaró culpable a W de difamar a uno de los autores del delito. Entonces ahí se ve cómo el Estado sí tomó un rol en tratar de torpecer la investigación. Se preocupó más por silenciar al testigo que por procesar a los involucrados. En cuanto a las deliberaciones del comité, el comité dice que primero debe decidir, antes de comentar, debe decidir si en efecto el comunicado es admisible en virtud del protocolo facultativo del pacto. En facultad, bueno, en relación a la facultad que tiene el actor de representar al menor ante el comité recuerda el artículo 96b de su reglamento que dice que solo la víctima o su representante legal pueden promover denuncia en el comité. No obstante, dice que se puede aceptar una comunicación presentada a nombre de la víctima, pero cuando la víctima no se vea en condiciones para presentarla, pero debe de existir un vínculo familiar entre la víctima y entre la persona que está actuando en representación de la víctima. Eh, Esta persona no puede ser un amigo o cualquier persona que está actuando en representación sin el consentimiento expreso, ya sea de la víctima o en caso de que sean menores, de los padres o sus representantes. El comité reitera que por lo general es a los padres a quien se les da la autorización de presentar el comunicado en nombre de la víctima o que existe un vínculo familiar directo y que debe analizar si en efecto Humanitarian Law Center tiene autorización ya sea del menor o de sus representantes legales para actuar en su suplencia. El comité hace una observación, observa que el actor admite a no tener autorización expresa ni de la víctima ni de sus representantes legales y que no buscó la, la autorización de la víctima o de los padres. Básicamente el actor no tuvo ninguna comunicación con la víctima ni con sus padres desde que la última vez que se le retiró el poder. El comité también se declara inquieto por todas las declaraciones que se hicieron en contra del Estado, que no actuó debidamente y pues obviamente por las violaciones que sufrió el menor, pero al no poder verificar que el actor tiene autorización expresa de la víctima o de sus representantes y que no buscó la autorización, el comité se ve imposibilitado de considerar el asunto en virtud de que el actor no pudo demostrar que puede actuar en representación de la víctima por lo dispuesto en el protocolo facultativo. Entonces, como resolutivos, el comité declara que la comunicación es inadmisible conforme al artículo 1 del protocolo facultativo. Bueno, con un poco de contexto histórico, la comunidad romaní siempre se ha visto discriminada casi en toda Europa, pero bueno, aquí hablando de Serbia,
especialmente en el año que ocurrió el incidente de X. Vi el reporte de derechos humanos hecho por Human Rights Watch en el 2002 y hay múltiples casos en los que la policía actúa en contra de la comunidad romaní. Eh, Son varios los casos, pero por ejemplo hay uno en el que la policía sin razón alguna detiene a dos menores de edad, entre como 14 años, romaníes, y pues, les meten una golpiza y les quiebran los brazos sin razón alguna. Luego hay otro caso que detienen igual sin razón alguna a un romaní de 76 años, lo detienen y no le dan de comer, no le dan agua, lo golpean y pues, lo insultan, ¿no? Le dan un trato degradante. Eh, Otro caso que encontré fue en ese mismo año, que entre cuatro policías golpean e insultan a un adolescente romaní. Eh, Aparte de esto, encontré que la comunidad romaní siempre se ha visto como excluida socialmente. El, son la minoría, bueno, son la comunidad que tienen los índices más altos de desempleo, de educación dentro del país, por lo general dentro de toda Europa, pero bueno, aquí hablando de Serbia, ¿no? Ah, también encontré que ya ahorita, en este año, otro reporte, que 40% de las quejas que se, que se meten por discriminación en Serbia, el 40% son quejas de la comunidad romaní y dicen que casi nunca proceden nunca se les da un proceso debido cuando se trata de esta comunidad.